Lilita Carrió, como están viendo, buenas noches, Lilita. La primera pregunta que le quiero hacer, o la primera reflexión que le quiero hacer, es que el país pasó los 100.000 muertos y todavía no llegó acá la variante Delta. Hay en la Argentina nada más que el 11% de la población vacunada con las 2 dosis. Su reflexión, su opinión sobre esta situación. Yo creo que hoy el Ministerio de Salud cuenta con muchísimas dosis. Y hay que vacunar y vacunar y vacunar. Y yo creo que va a terminar bien, ¿eh? La verdad es que los 50.000 muertos 100.000. que pudieron ser evitados, quizás son mártires para mí, porque en el fondo murieron por la incompetencia, ¿no? Por la desidia, por la ideología. Hay una cosa que es muy importante reflexionar. O uno piensa en términos de humanidad, del otro, del que está al lado, del que no tiene, del que le falta, del que está enfermo, de la que está enferma. Y entonces la decisión que uno toma es en función de la humanidad. Compro todas las vacunas de todos los lugares del mundo, y en un país deshabitado y desierto como la Argentina, 40 millones de habitantes, estaríamos todos vacunados. Ahora, cuando no rige el principio de amor al otro, que es el principio del humanismo, pueden regir alianzas políticas, pueden regir ideologías cerradas, de derecha o de izquierda, no importa de quién venga. Algunos decían es una gripe, otros decían solo le compramos a Rusia. Pero lo cierto es que ningún criterio ideológico y ningún criterio superficial puede ser el fundamento de una toma de decisiones, cuando está en juego la vida y la muerte de tus hermanos. No importa el partido que sea. Y yo creo que de esto tiene que salir un aprendizaje enorme para que esas muertes no encuentren sentido hoy, pero encuentren sentido en el mañana de la Argentina. Es decir, tenemos que ir a reconstruir nuestra casa común. Y esa casa común es la Argentina. Y es de todos. Y tenemos que cuidarnos y reconciliarnos entre todos. Esa es mi misión. Lilita, usted dijo recién que se pudieron evitar 50.000 muertes. ¿Esto es solamente por la falta de vacunas o el gobierno debió hacer otras cosas que no hizo? Es falta de testeos, pero básicamente es falta de vacunas. Nosotros con todas las vacunas, la Sputnik, la Pfizer, la Moderna, la que sea, la China, la de la India, estaríamos hoy todos vacunados. Pero yo creo que tienen muchos y que les falta logística. Creo que hay 30 millones de vacunas. Hay que repartir rápido. Y creo que vamos a tener una primavera mejor. Lilita, usted habló de razones ideológicas. ¿Fueron solo razones ideológicas o hubo también otros intereses en el tema de la vacuna? No, yo creo que fueron razones de alianzas políticas, donde nosotros, a Venezuela, Argentina, somos peones de la geopolítica mundial. Y decidimos jugar con uno de esos patrones, el más débil. ¿Se refiere a Putin? Putin.
Claro, es el más débil en términos de poder económico, etcétera, pero es un psicópata. Pero de esto yo no quiero juzgar a nadie. Yo lo que quiero es que la Argentina salga con un aprendizaje, que es lo que yo dije en el contrato moral en el año 2002. Que por lo único que podemos salir es con un nuevo contrato moral que nos reconcilie sobre el derecho de todos a vivir en la Argentina, el derecho de todos a no morir en las calles, el derecho de todos y todas a habitar dignamente y vivir de nuestro trabajo, a nuestra relación con Dios o a nuestra relación con otros valores o con otros dioses, a nuestra relación y respeto por la naturaleza, por ingresos básicos para la vejez y para la niñez. Yo creo que si aprendemos por fuera de las ideologías y retomamos lo humano, que es el amor. Miren, lo humano es el amor. Y no es el amor a mí. Yo claro que tenemos que amarnos todos, nosotros, y perdonarnos todos. Yo les propongo, no importa qué dirán los obispos, que todos los argentinos nos perdonemos todo, arrepintiéndonos de lo que fuimos, si fuimos crueles, a bajarnos, a bajarnos, a bajarnos. Pero el amor al otro funda la humanidad. Porque yo me amo a mí mismo, es posible que pueda sentir el dolor del otro, porque el dolor del otro es mi dolor. ¿Qué quiero decir? Hay familias arrasadas por el COVID, entre ellas la mía. Pero ¿sabés qué? Después del último sepelio que fui a la Chacarita, cuando había tantas familias con las ambulancias cerradas sin ver a los muertos, yo me infiltré, ¿qué quiere decir? Me bloqueé, la lumbalgia, no sé qué es esto que tenía, y me hizo muy bien ir a la Chacarita, porque ahí pude ver el dolor familiar de millones de argentinos y argentinas. Y a mí me gustaría que parte de la política vaya a ver eso, que vaya a ver, no sé, que sienta el dolor de los otros, pero también que dé amor al otro, al que está cerca. Hoy, por ejemplo, vinieron dos amigas y estaban muy deprimidas, agobiadas, con personas enfermas en su casa. Entonces yo puse sorba al griego. Y me puse un sombrero negro con unas cosas. Y bueno, y le bailé sorba al griego. ¿Y sabés qué es eso? Es renovar la alegría, aún en medio de la gravedad que tenemos. Y tratar de unirse. Por ejemplo, si yo tengo buena relación con algunos chicos del kirchnerismo, porque en el fondo uno los quiere. Lo que no quiere es que te falten el respeto, pero bueno, digo, hay que hacer esa instancia. Ahora, Lilita, hay que poder centrarse y decir, el amor es superior a la ideología. Y dejarlos que predican el odio, dejarlos. Lilita, no hablar. Déjeme que Uno le haga... del mal tiene que alejarse. Déjeme que le haga una pregunta sobre eso. Usted habla de la necesidad de una reconciliación nacional. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, tal vez personal. ¿Usted está dispuesta, por ejemplo, a reconciliarse con Cristina Kirchner?
Yo nunca me peleé con Cristina Kirchner. Bueno, la ha criticado mucho. Solo, a ver, yo hice las denuncias de corrupción que tenía que hacer. Yo no puedo dialogar con una persona que no ama. A ver, vamos a poner el ejemplo de Hannah Arendt, porque ustedes saben que ella sufrió porque ella amaba a Heidegger, que estaba en el partido nazi. Entonces, en uno de sus escritos más importantes, ella decía, después de lo que pasó, que fue el genocidio, ella seguía amando a Heidegger. O sea que el problema, y eso, el problema para ella era un dilema personal. Yo tengo primas, parientes, etcétera, que tienen diferencias porque sus hijos son kirchneristas, u otros sos y otros no, pero son familia. En consecuencia hay que reconciliar eso, pero no viene de la política, ¿saben? Yo no tengo esa fe en la política. Yo creo que tenemos que recuperar la fe en nosotros. No es con Cristina o con... ¿Está? No, es con el vecino. Es con tu familiar. Porque todos pasamos el mismo dolor. Miren, hay 70 millones de desplazados hoy en el mundo. ¿Qué quiere decir? Hay 70 millones de personas que se tuvieron que ir de sus países y que hoy alimentan a sus familias con los sueldos que ganan en otros países y no ven a sus hijos. Recién estaba una chica venezolana en Berlín, en un programa, que había dejado a su hija chiquita, pero lo que tiene, esos son los pocos dólares que hoy entran a Venezuela, le permiten comer a su padre, a su madre y a esa niña. Pero yo la vi hablando por teléfono. Claro, la nena tiene un enojo enorme por la ausencia de su madre. Entonces no quiere hablar. ¿Se imaginan esa chica sola en Berlín, alimentando a su familia en Venezuela? ¿Se imaginan la diáspora que hay? Esto ya lo veíamos con peruanos que venían acá. Yo me acuerdo una María, que era una divina, una asistente que yo tuve espectacular, que mandaba todos sus ingresos al Perú. Entonces, 70 millones de desplazados no son personas que no quieren vivir en sus naciones. Lo que quieren tener en sus naciones es la posibilidad de libertad, de trabajo, de esfuerzo, de tolerancia, de quererse, de darse la mano. Yo ya no hablo de patria porque está demasiado desgastada, pero esta es nuestra casa. La Argentina es nuestro hogar. Aunque nuestros hijos se vayan, siempre la Argentina va a ser su hogar. Entonces este esfuerzo que yo pido a todos, más allá de la política, por eso no juzgo a nadie, porque creo que con el juicio de Dios basta. Pero yo creo que el uno, que algo, que la humanidad, que Dios nos pide cierta humillación.
cierto a bajarnos de posiciones y rescatar en todo el amor. Porque hay mucha gente que se ha amado, tiene distintas... Yo me estoy acercando a mucha gente, a muchas personas que dicen, bueno, vos tenés tu idea, yo tengo la mía, pero podemos pasar un momento bien. Podemos tener todos, ser parte de esta casa común. Porque los mayores perjudicados, cuando hay desplazados que son profesionales, que son médicos, que son contadores, que tienen empresas, los mayores condenados son los pobres. Ahí está la contradicción de la política nacional. Que el desplazamiento al que puede llevar la victoria de un determinado modelo, que es esta alianza con Rusia, etc. Vetusta. Ay, hay que ver, miren, el caso de Cuba. Estuve estudiando mucho Cuba. Claro, el problema de Cuba hoy, obviamente Cuba está abandonada a su suerte, pero en el medio hubo 2.000 millones de dólares que entraban al fisco, al Estado cubano, por turismo. Un turismo cruel, porque estaban en hoteles de 5 estrellas, comían los mejores mariscos, pero a los que trabajaban ahí estaban muertos de hambre. A tal punto que chicos que eran profesionales y chicas que eran profesionales, para obtener dólares que les permitía comprar 1 kilo de carne, que equivalía a un salario, porque 10 dólares es el salario estatal de un arquitecto en Cuba. Se tuvieron que dedicar a la prostitución, porque esa era la manera de tener dólares para poder acceder al alimento. La pandemia retiró el turismo, retiró los ingresos en dólares del Estado cubano y los jóvenes no tienen la mínima entrada de dólares para llevar comida a su familia. Ahora, si la revolución fue sacar a Batista, porque él era el reino de la dictadura y la prostitución, ¿qué quiero decir? A mí un viejo profesor de Derecho Administrativo, después fue compañero mío en la titularidad de la cátedra, Revidati. Nosotros, viste que en los 70 éramos todos progres, entonces, además yo creo que era del Che Guevara porque era buen mocísimo. Bueno, pero un día me dijo, mire Carrión, cuando uno solo resuelve los problemas de necesidad, en ese momento Cuba todavía tenía el apoyo de Rusia, lo que nunca una dictadura va a solucionar es el problema de la libertad, que es central a la condición humana. Entonces no se trata de renegar de la educación, porque Cuba fue un ejemplo en educar a su pueblo. Pero ellos tenían que salir a la democracia. Los cubanos tenían derecho a ser libres, porque ellos también formaron parte de Sierra Maestra. Y a ellos los esclavizaron, educados esclavizados, con desplazados en la mitad. Entonces tenemos que ver esos ejemplos para aprender.
Lilita, déjeme... Yo creo que si cada uno empieza en su casa, con sus amigos, una instancia de reconciliación, si lo pudo hacer Hannah Arendt, si dijo, miren, lo imposible fue posible, pero no hay otra salida para el mundo que reconciliarnos con lo humano. Yo estoy dispuesta a ese amor. Yo estoy fuera de la política, pero estoy muy en la política. Pero creo que esa política, casa por casa, lugar por lugar, si el esfuerzo del amor lo hacemos y nos alejamos de Venezuela y nos alejamos de Cuba, ¿está? Y no queremos ser personeros de nadie, ni de Rusia, ni de los chinos, ¿está claro? Ni de los Estados Unidos. Queremos ser una nación libre, plural. Lo podemos hacer. Lilita, ayer se conmemoró un aniversario del atentado a la AMIA que voló la sede de la AMIA con 85 muertos y más de 300 heridos. Y esto coincidió el viernes con un alegato que hizo Cristina Kirchner en el juicio en el Tribunal Oral que la va a juzgar por el memorándum con Irán. La expresidenta no se refirió a la causa, sí habló de conspiraciones. ¿A usted qué le parece? ¿Qué opinión tiene de todo esto? ¿El aniversario, el alegato de Cristina? ¿Qué opinión tiene sobre esto? El problema es que el pacto con Irán, hay toda una simbología, ¿no? El pacto con Irán se celebró el día del Holocausto. Esto no es un dato menor. Con un presidente de Irán que era profundamente antijudío y antisemita. En consecuencia, tampoco es casual esto. El tribunal debía saber que ese día era tan doloroso para la Argentina. El tribunal debía postergar y ella debía respetar ese día de dolor y de memorial. Entonces la pregunta que nos hacemos, aún en la justicia, en la política, ¿por qué lastimarnos tanto gratuitamente? El pacto con Irán, la que declaró la nulidad, la que pidió la nulidad en el Congreso, el único bloque que pidió la nulidad absoluta del pacto con Irán fue la coalición cívica, que hizo cambiar a la DAIA y a la AMIA. Yo recuerdo la interpelación a Héctor Timerman, que yo lo amé y lo sigo amando. Pero yo le dije, me entregaste al pueblo hebreo, por la fecha incluso, nos entregaste a los argentinos. Entonces, yo creo que todos tienen que ponerse en un lugar. Eso no es reconciliación, eso es provocación. Yo lo llamo a la reconciliación, que no es impunidad. La reconciliación es amor, pero nunca es impunidad. Eso está muy claro. Hay una justicia, que es la del mundo, que es la de las instituciones, que no puede dejar de actuar. Y tiene que actuar conforme a derecho. Hay un fiscal muerto donde está comprometido un gobierno entero, donde Bernie y Di Santos ensuciaron el crimen, la escena del crimen. Y Bernie charla por la televisión como si fuera un crítico. Entonces lo que digo es, por favor, respeten a una sociedad. Los privilegios, desde Mariano Moreno, están excluidos de la Argentina.
Hay alguien que debió darse cuenta que no hay privilegios de ningún tipo, y menos para una vacuna, que es la vida o la muerte de otro. Y estoy hablando de Mariano Moreno. Entonces, o no conocemos la historia, o la olvidamos, o no aprendemos de ella. Yo no quiero formar parte de una Argentina dividida. Yo ya luché contra la corrupción y están todas las causas en trámite. Pero creo que lo más importante ahora es generar la esperanza de una casa nuestra común. Y voy a decir algo más. No creo en la política electoral. Creo en la gran política por una humanidad distinta. Y esto lo podemos hacer cada uno de nosotros. Y nuestra casa común no solo tiene argentinos, tiene también muchos pobladores desplazados, venezolanos, peruanos, bolivianos, extranjeros, ingleses. Los tenemos que amar. Porque entonces, ¿qué? ¿Un hijo se va de la Argentina y tiene que ser condenado por ser extranjero en otro país? ¿Saben qué? La regla de todas las religiones y todas las filosofías es: no hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros. Y esa regla se rompió. Y hay que reconstruirla. Yo estoy dispuesta a todos los actos de humillación, abajamiento, que sean necesarios, y pido perdón si alguna vez lastimé cruelmente, aunque fuera en orden a la verdad. Y esto no significa que quiera impunidad, porque Isaías decía algo muy claro, ¿no? ¿De dónde viene la seguridad? La seguridad de todos, de que haya verdad, de que haya justicia. ¿Y cómo es en el cristianismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero guarda, dice el camino. Nosotros tenemos que hacer de este camino, habiendo aprendido de tanta violencia, de tanta incompetencia, de tanta muerte, reconstruir la casa común que es la Argentina. Y yo tengo una fe inquebrantable. Hay un hijo que me dijo: yo tengo mucha fe, mamá, pero yo no sé cuándo viene Dios. Así que por ahí me voy a España y te tenés que hacer ciudadana española. Y yo le dije: no, eso no es fe. La fe, la esperanza se juegan en estos momentos. Tenemos que hacer carne la fe inquebrantable de defender la casa común, el hogar común, y desde los jóvenes hasta los grandes, hacer todo el esfuerzo de amor posible para reconciliarnos sin engañarnos con falsos profetas, con programas de televisión, con esos carteles de que llegó un salvador. No, no hay salvadores humanos. No hay salvadores humanos. Gracias, Lilita. Somos todos obreros de la humanidad. Le agradezco muchísimo su participación esta noche en el programa, que ha sido muy buena. Un beso y feliz Día del Amigo. Así es, feliz Día del Amigo. A todos los argentinos y de las amigas. Gracias, Lilita, que tenga usted muy buenas noches. Después de la pausa vamos a estar con un especialista hablando de la variante Delta, que está haciendo estragos en el hemisferio norte, del coronavirus, y que provocó hoy una caída de casi todas las bolsas del mundo.
Bien, ustedes saben que hoy cayeron casi todas las bolsas del mundo, producto de que la variante Delta del coronavirus se está expandiendo sobre todo por Europa. Eh, pero más allá de los efectos económicos que tiene, que seguramente la economía está descontando que va a haber nuevas restricciones a la economía del mundo, eh, lo que importa también es la variante en sí. Y sobre esto estamos con el doctor Oscar Zingolani, que es docente de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que es una universidad que la verdad que siguió la pandemia con mucha precisión desde el primer momento. Doctor Zingolani, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar, lo primero que le quiero preguntar es por qué este avance de esta variante Delta en países como España, Gran Bretaña, Italia, de alguna manera Francia, países que están además en pleno verano. ¿Qué es lo que está pasando para que esta vacuna, para que esta variante parezca imparable? Bueno, buenas noches, Joaquín. Gracias por tenerme de nuevo en su programa. Sí, lo que ocurrió con esta variante es que tiene mutaciones en esa proteína S, mayor cantidad que las variantes anteriores, lo que hace que se pegue mucho más a las células humanas. Entonces, independientemente de la estación, que sabemos que el COVID tiende a contagiarse un poquito más en temperaturas bajas, el hecho de que esta variante la haga más pegajosa, por así decirle, a las células humanas, hace que se contagie más. Y es una variante que hace pocos días salió un trabajo en el cual se vio que aquellos que se diagnostican por primera vez, ni bien tienen síntomas de COVID y tienen la variante Delta, tienen 1000 veces mayor cantidad de virus en las fosas nasales que cuando se hacía el diagnóstico de COVID 6, 8 meses atrás. Con lo cual, ese es el problema. No es que sea una variante más agresiva intrínsecamente, sino que se contagia con mayor cantidad y al tener mayor cantidad en los contagiados, es más fácil que salte de huésped a otra persona, ¿no? Ahora, doctor, pero pareciera, por los datos que hay, que no es más letal, no es más mortal que las otras variantes. Sí, mucho más contagiosa, pero no más mortal, porque veo en algunos países de Europa que no aumentan las hospitalizaciones ni las muertes en la medida que sí aumentan los contagios. ¿Esta deducción es así? Esto es así. Lo que hay que analizar también es que hay varias variables que confunden. Hoy por hoy sabemos que los países que más vacunados están tienen predominantemente vacunados a los mayores de 65 años. Entonces la curva de contagio se ha corrido a pacientes con menor edad, con menos factores de riesgos y les va mejor también por ser más jóvenes a los que se infectan. Pero usted tiene toda la razón. Hoy por hoy la hospitalización y la mortalidad es de un orden de magnitud, es 10 veces menos que la que veíamos hace un año en los mismos países con la otra variante. Así que sí, es una variante que se contagia más, todavía no tenemos ninguna evidencia de que sea más agresiva, de hecho, tal vez entre ellos factores del afectar a alguna gente más joven hace que la mortalidad sea menos. Doctor, ¿es necesario, digamos, para enfrentar esta variante, que las dos dosis estén aplicadas en la gente, en las personas? Las dos dosis de todas las vacunas. La mayoría, salvo la de Johnson Johnson, todas las otras tienen dos dosis, ¿no? Tal cual, sí, sabemos que a diferencia de las otras variantes, cuando damos una dosis y medimos experimentos de neutralización del virus, no anticuerpos, sino estudios en los cuales se coloca virus con suero de pacientes vacunados, vemos que con una sola dosis hay muchísima variabilidad. Hay algunos que están protegidos, pero hay muchos que no alcanzan a tener esa protección. Y cuando se da la segunda dosis, esa variabilidad, ese rango que hay de protección disminuye y la mayoría de la gente se encuentra más protegida, con mayor poder neutralizante. Así que es una variante que requiere mucho más que la variante anterior la administración de lo que llamamos vacunación completa. Doctor, a mí me parece que esto no va a terminar nunca, porque a ver, yo creo que mientras veo el optimismo de algunas sociedades, de algunos países, pero me parece que mientras el virus esté circulando en sus distintas variantes, el mundo no va a ser igual que antes, ni va a poder haber optimismo. ¿Soy muy pesimista?
Un poco. Tal vez sea realista y el optimista sea yo. Yo creo que hemos pasado pandemias anteriores con virus mucho más agresivos que pensábamos que no se iban a terminar y se terminaron mucho más rápido de lo que pensábamos. Creo que es cierto que esto va a durar más. Existe la posibilidad de que haya una mutación al revés de la que están ocurriendo y el virus pierda fuerza de contagio en una masa poblacional que en un futuro va a estar mayormente vacunada, pero sí es cierto de que lo más probable es que esto sea una pandemia oscilante, con momentos buenos donde va a haber muy pocos casos y otros momentos como es en la gripes, la influenza, en los cuales se ven mayor aumento de casos, pero tal vez no sea, por supuesto, de la magnitud con la cual nos encontramos ahora. Eso sí, hay que tratar de convencer a la mayoría de la gente que tiene acceso a las vacunas que se vacune. Nosotros en Estados Unidos, nuestra preocupación hoy no es la cantidad de vacunas, sino convencer a la mitad de la población que todavía no se vacunó completamente que se tiene que vacunar. Es decir, el problema es la gente que no se quiere vacunar, no la provisión de vacunas. Claro, totalmente. Ese es el problema que tenemos aquí en Estados Unidos. Nosotros pasamos de vacunar días, hace meses, de 4 millones de dosis diarias a estar vacunando hoy 400.000, 500.000 dosis por día. Y eso estamos llegando a una meseta. Si usted analiza la cantidad de primeras dosis que tiene Estados Unidos y de segunda dosis, la diferencia, ese gap que llamamos nosotros, es de un 7%. O sea, llegamos a una meseta en la cual hay mucha gente reticente a vacunarse. Y eso es lo que estamos tratando de convencer a la gente. Hoy por hoy estamos manejando una pandemia totalmente distinta. Más del 97% de los casos que vemos en los hospitales, pacientes graves, son no vacunados. Estamos viendo una pandemia de no vacunados, de gente que no se quiso vacunar y que está sufriendo las consecuencias de la variante Delta. Porque usted lo que nos está diciendo es que las personas que tienen las 2 dosis pueden atravesar un contagio, pero en situación más o menos normal, sin tanto dramatismo, ¿no? Es así, la gran mayoría, y acaba de salir publicado, que lo acabo de subir en redes sociales, un trabajo sobre el Veterans Administration, el VA, el sistema de acá de Estados Unidos, que mostró que con Pfizer, Moderna y AstraZeneca, la eficacia de las 2 dosis es casi igual a la que probaron en los estudios clínicos hace 8 meses con las variantes originales. O sea que todavía dando las 2 dosis de la gran cantidad de las vacunas disponibles, hay una alta eficacia contra la Delta y sobre todo para enfermedades severas y hospitalización. Sí, lo que veo, doctor, es que ahora un poco deja de tener valor o vigencia la primera información que decían todos las autoridades sanitarias del mundo y del país y de todo lo demás, que con una dosis era suficiente para la inmunidad. Pero me parece que con las nuevas variantes se ha hecho imprescindible la segunda dosis. Sí, yo creo que con estas nuevas variantes, al tener mayor carga viral, al contagiarse más, es recomendable y es fundamental que la gente tenga vacunación completa. Eso es lo que estamos viendo y eso es por lo que estamos tratando de convencer a todo el mundo. Y otro tema es el de la tercera dosis, que todavía está en discusión, pero que acá en Estados Unidos todavía cada vez hay más datos sugiriendo de que con 2 dosis es suficiente y lo que tenemos que hacer es de proveer dosis a los países que tienen una, en lugar de proveer la tercera dosis a aquellos países ricos que tienen ya 2 dosis, ¿no? Doctor, déjeme hacerle una última pregunta, pero alarmó un poco la aparición en los últimos días de un nuevo virus, norovirus, que provoca vómitos, ya creo que provocó alguna muerte también, que es un virus totalmente distinto a este. ¿Eso a usted le preocupa? No, no me preocupa. Norovirus ha habido antes. Yo me acuerdo hace unos años, yo mismo me contagié con norovirus. Es una enfermedad horrible, autolimitada, que dura unos pocos días. Y sí, virus van a seguir ocurriendo. No por tener un virus vamos a dejar de tener todos los otros. Hemos dejado de tener influenza bastante, hemos bajado la proporción de otros virus, pero va a haber otros virus que van a empezar a haber. Esos virus por lo general se autolimitan en la gran mayoría.
vamos a observar estos nuevos virus que están apareciendo, pero no creo que sea algo para alarmarse. Hoy por hoy, lo que nos debe preocupar es el COVID, es el SARS, es la variante Delta y es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que no sigan ocurriendo estas variantes, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor, que tenga usted muy buenas noches. Igualmente, Joaquín, un abrazo grande. Gracias. Una pausa y volvemos con efectivamente lo que pasó hoy en el mundo con las bolsas y con la variante Delta y lo que el gobierno argentino no hizo a la espera de que la variante Delta llegue. Bien, como les decía, hoy, por efectos de la variante Delta y de los aumentos considerables de contagios que hay en todo el continente europeo, cayeron todas las bolsas del mundo. ¿Por qué? Porque las bolsas están descontando que los gobiernos van a tener que restringir otra vez la actividad económica y que las economías van a estancarse. El problema está hoy fundamentalmente en Europa, en España y en Gran Bretaña. España, de hecho, tuvo 21.000 casos el viernes, Gran Bretaña tuvo 41.000 casos el miércoles pasado. Es decir, cuando hablo de casos, hablo de contagios. Pero esta variante Delta, al parecer, no es tan letal, tan agresiva como eran las otras variantes, porque no crece en la misma medida el número de hospitalizaciones ni tampoco el de muertes. Ahora sí son necesarias, como decía el doctor Cingolani, 2 dosis de la vacuna para poder enfrentar esta variante. A la Argentina va a llegar seguro la variante Delta. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar, el mundo está muy intercomunicado. Cerrar el aeropuerto de Ezeiza es un exceso que no tiene ninguna justificación. De hecho, ya hubo viajeros previos al cierre de Ezeiza que han sido detectados con la variante Delta dentro del país. En algún momento va a haber circulación comunitaria de la variante Delta. Cerrar el aeropuerto de Ezeiza es un exceso que no tiene explicación. A ver, ¿cuántos argentinos puede llegar? ¿2.000, 3.000 argentinos? El gobierno argentino no puede, el Estado argentino no puede controlar si están enfermos o no esos 2.000 o 3.000 personas y si están enfermas algunas de ellas, después controlar que cumplan el aislamiento. ¿No puede hacer eso el Estado argentino? Entonces estamos ante un Estado realmente que es un desastre, que solo le saca plata a los ciudadanos. Hace poco Israel tomó una decisión, para mí me parece inteligente. Todo el que viene del extranjero, llega al aeropuerto del extranjero, le hacen un PCR. El PCR es una prueba mucho más eficiente y profunda para determinar si una persona está enferma o no de coronavirus. Lo que hacen en Ezeiza es el antígeno, que es una cosa mucho más superficial y que ha dado muchos falsos negativos hasta ahora. Muchos falsos negativos. En Israel le hacen un PCR y lo mandan al viajero a su casa, de lo que no puede salir durante las siguientes 24 horas hasta que le dan los resultados. Si es positivo, obviamente se tiene que aislar de su familia, de sus amigos, y si es negativo puede hacer la vida normal. No hay por qué cerrar. Pero está ante esta variante otra pregunta y que es sobre las vacunaciones. Veníamos hablando con el doctor Cingolani y veníamos diciendo ya varias veces que acá es importantísimo para estas nuevas variantes tener las 2 dosis de las vacunas. El discurso primero que escuchamos del gobierno al principio de todo, que con una dosis era suficiente, eso quedó atrás. Hoy son necesarias las 2 dosis para enfrentar estas variantes que tienen una carga viral mucho más fuerte. La Argentina está atrasada con las 2 dosis. Solo un 11% más o menos de su población está vacunada con las 2 dosis. La que más atrasada está es la Sputnik, la vacuna rusa, que tiene solamente un 20% de las personas vacunadas con Sputnik vacunadas con las 2 dosis. El resto, solo una
dosis. Y son millones de personas, muchas de ellas que ya se le han vencido los 3 meses y están asustadas y temerosas esperando la segunda dosis que no llega. Y nadie explica qué va a pasar con eso. Nadie explica si algún día va a haber segunda dosis o si nunca va a haber segunda dosis y va a ser reemplazada por otra segunda dosis. A propósito de eso, Máximo Kirchner la semana pasada dijo algo que tal vez no quiso decirlo, y es que la familia Kirchner se opuso a los contratos con los laboratorios norteamericanos. Y yo creo que acá había que comprar todas las vacunas, las chinas, las rusas, la norteamericana, todas las vacunas, porque precisamente lo que se necesitaba era que hoy, ante estas nuevas variantes que eran previsibles que hubiera, la sociedad argentina estuviera vacunada en su mayor porcentaje con 2 dosis. Estamos hablando de España, de Francia, de Gran Bretaña. Tienen vacunado con 2 dosis el 50, el 60 o el 70% de su población. Nosotros tenemos solo el 11%. Y con eso vamos a enfrentar la vacuna Delta, la variante Delta. Ahora, también hay una contradicción entre la realidad y la ideología. Porque lo cierto es que funcionarios del gobierno aceptan que la vacuna china son las más caras que están pagando, que les querían cobrar $60 por dosis y terminaron pagando 40. La vacuna rusa no dicen cuánto, pero también es cara. Y resulta que la potencia mala, innombrable, que es Estados Unidos, el imperio, es el que dona 3,5 millones de dosis, que son de la vacuna Moderna, que si se autoriza por el organismo de control de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, en los próximos días, se le puede aplicar a los niños que tienen enfermedades anteriores al coronavirus. Son 100.000 niños que hay que, hoy leía que una infectóloga decía que había que vacunar no solo al niño enfermo, sino también a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, a su entorno. Es decir, no estamos hablando de 100.000 dosis, que ya no son para esos niños 100.000, sino son 200.000, porque es primera y segunda dosis, y a todos los amigos de esas criaturas. Los padres de esos niños, que son 100.000 en la Argentina, hicieron una manifestación el sábado en la casa de gobierno. Entonces me pregunto, ¿cuál es el imperio malo? ¿Cuál es el imperio malo? ¿Que Estados Unidos es imperialista? Posiblemente, seguramente lo es. ¿Que China lo es? Tiene ambiciones de imperio comercial. ¿Que Rusia lo es de la época de los zares? Después los soviéticos, después ahora Putin, todo. Digamos, ¿cuál es el de los malos? ¿El que dona vacunas o el que cobra? No nos extrañemos a todo esto si volvemos al confinamiento, porque es la única solución que el gobierno encuentra siempre. Cerrar. Cierra Ezeiza cuando hay un pico de contagios, cierra la exportación de carne cuando sube el precio de la carne, encierra a los argentinos cuando hay más contagios. Esa es una manera de eludir el problema, no de solucionarlos. Chau, hasta el lunes.